Este es tu programa cristiano, la Biblia sin censura, donde se tocarán temas de mucha relevancia que serán de gran bendición para su vida espiritual, donde buscaremos las respuestas a muchas interrogantes en nuestra vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo a través del texto bíblico, acompañado de otros elementos como son la historia, tradiciones, lenguas bíblicas, la teología y la ciencia. Las encontraremos y esto comienza ahora. Damos gracias a Dios, hermanos, Dios les bendiga en esta maravillosa mañana, porque el Señor nos ha dado este hermoso espacio aquí en esta estación de radio, la Jefa 1550 AM y la Jefa 1490 Ogden, Salt Lake City, Utah. Damos gracias al Señor porque Él ha sido maravilloso en nuestras vidas y estamos en el momento de abrir este programa, el cual se llama La Biblia sin censura, que yo creo que va a ser de grande bendición para su vida, porque estaremos, primeramente, el propósito de este programa es exaltar el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y segundo, que juntamente aprendamos a ustedes, los cuales están al otro lado de su receptor, para poder escudriñar las Sagradas Escrituras de una manera un poco más profunda. Y envío un saludo en este momento también a todos aquellos radioescuchas que están en otros países como Argentina, El Salvador, España, y donde nos puede llegar esta señal maravillosa. Doy gracias a Dios por sus vidas también, y nos disponemos en esta mañana a estudiar, hermanos, este tema maravilloso acerca de cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Y pero antes de todo quiero dar la bienvenida a mis hermanos que juntamente conmigo estarán escudriñando las Escrituras, a matrimonio que Dios también ha preparado para que juntamente estemos escudriñando esta palabra hermosa. Doy la bienvenida a nuestra hermana Ana Oteiro. Así es, hermano Víctor, muchas gracias. Estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios por permitirnos estar en esta mañana haciendo la apertura de este nuevo programa de la Biblia sin censura. Saludo a toda la audiencia que nos está escuchando aquí dentro de los Estados Unidos, y como dijo el hermano Víctor, también de países como Argentina, Perú, Brasil, El Salvador, México y otros que todavía no nos han dicho. Si nos están escuchando y no los nombramos, avísennos y estaremos mencionando su país. Amén. Queremos decirle que para poder comunicarse con nosotros, nosotros por ahora no vamos a recibir llamadas telefónicas, pero estamos en la página, tenemos nuestra página en Facebook. Usted puede abrir su página, ir al buscador y escribir Estudios Bíblicos sin Censura, la Jefa 1550 AM. Y ahí usted estará comunicándose con nosotros, revisando nuestras páginas, puede opinar, puede preguntar, puede escribirnos ahí, mandar saludos, y nosotros estaremos leyendo, y a medida que el programa avance vamos a ir viendo en nuestras computadoras, que el Señor nos bendijo con computadoras para tener este programa. Vamos a estar mirando lo que ustedes nos escriben. También queremos decirle que pertenecemos a la Iglesia Unidad Familiar. Está ubicada en la 309 West 1300 Norte de Sunset, Utah. Así que estamos aquí listos para empezar este proyecto que Dios nos ha guiado, y con la gracia y la unción del Espíritu Santo vamos adelante. ¿Qué le parece, hermanos, si hacemos la oración de apertura y podemos encomendar al Señor este programa? Como sabemos, no es fácil, pero si el Señor está con nosotros, nada va a ser imposible. Amén. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos diste. Gracias por ser tus hijos y por tenernos en cuenta para este momento tan crucial para la humanidad. Sabemos que este programa viene de tu corazón. Ayúdanos a hacerlo con excelencia, con sabiduría,
Que la luz de tu palabra sea sobre nosotros. Ayuda al hermano Víctor. Ayuda al hermano Miguel, que la unción esté sobre cada una de nuestras participaciones aquí. Que los que están escuchando este programa a través de la radio o vía internet en algún lado del planeta sean bendecidos. Y el Espíritu Santo nos haga entender el verdadero sentido de tu palabra, que es la que va a corregir a muchos, que en ocasiones hemos caído en el error de mal interpretarla. Te pedimos perdón por este pecado y por todos los cometidos hasta hoy. Y abrimos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así es, hermanos. Nosotros seguimos con este programa y queremos compartirle con ustedes y decirles que vamos a tener textos que son nuestro centro o textos básicos que vamos a usar durante todos los programas que tendremos de aquí en más. Si usted tiene su Biblia a mano o si va en su carro o donde esté y quizá no pueda abrir la Biblia, pero preste atención a la lectura que nosotros vamos a hacer aquí en la radio. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano Víctor, ¿usted puede seguir con el capítulo 4? Del 1 al 4, por favor. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchas gracias, hermano Víctor. Bueno, como escucharon, este va a ser nuestro tema lema dentro del programa, que es llevar al conocimiento pleno de la palabra de Dios de una manera diferente como usted nunca en su vida la escuchó. Este es un programa que Dios nos ha guiado y creo que nunca lo escuchó ni lo va a escuchar, así que no se pierda los próximos programas. Amén. Le paso el micrófono al hermano Miguel Ángel Outeiro. Dios le bendiga, hermano. Muy buenos días. Queremos estar en la onda de Dios, en todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, a nosotros primeramente y después a todos los que están puestos los oídos en la radio o en la internet. El tema principal de hoy, como primer punto de partida, nosotros hemos estudiado cómo se escribió la Biblia. Empezamos para que ustedes puedan entender los principios básicos de cómo llegaron los manuscritos a través de los tiempos, para que nosotros hoy podamos sentarnos a escudriñar la Biblia, un conjunto de libros que hoy las tenemos en nuestras manos gracias a la voluntad de Dios. La Biblia, como bien saben, es un libro que en la actualidad es el libro que se ha vendido en todo el mundo, en todos los idiomas, y en la actualidad hay un récord histórico. No hay ningún otro libro en la faz de la tierra que ha superado la venta de la Biblia. En la actualidad hay 3.900.000 copias vendidas. 3.900 millones de copias vendidas en todo el mundo, en todos los idiomas. Sabemos que la Biblia desde el principio fue inspirada por Dios. El único autor, el principal autor de la Biblia es Dios.
Partiendo de ahí, sabiendo que Dios es el autor, no hay confusión, la Biblia no tiene contradicción, es la única palabra de Dios escrita y a través de los tiempos los hombres los han traducido. Sabemos que hubo tiempos donde la Biblia estuvo silenciada, tuvo sus propios problemas, que la gente, los gobernantes, la han querido destruir para no tener en sus manos la Biblia, para impedir que la palabra de Dios sea expandida por todo el mundo. Si bien en Rusia, con un dictador como Lenin, prohibió todo lo que sea palabra de Dios en Rusia, en el tiempo donde se llamaba la Unión Soviética, donde estaba la cortina de hierro, donde no se permitía, no se podía hablar de Dios, no se podía hablar del Evangelio, no se podía tener las Sagradas Escrituras en ningún lado. Pero el tiempo no pudo soportar lo que Dios tenía preparado para la Unión Soviética. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, él quiso destruir todo lo que era Dios, todo lo que era cristianismo, todo lo que era la Biblia, prendiendo una hoguera en una plaza pública para quemar todo lo que la Biblia contenía. Entonces, si bien hubo países que sus comienzos, en sus principios, la palabra de Dios era la base, la fe de creer en la palabra de Dios, y han prosperado, y después por los tiempos la palabra de Dios fue quitada de sus estatutos, de sus principios, y vemos las consecuencias. La palabra de Dios es la que gobierna, la palabra de Dios nos ayuda a gobernar a un país, a una persona, y eso es lo que Dios quería para la humanidad. La Biblia no tiene religión, la Biblia no tiene color, la Biblia no tiene estatus sociales, es tanto para el rico como para el pobre, no tiene color, no tiene racismo. La Biblia se creó para el hombre en general, la Biblia no tiene religión. La Biblia no se formó para estar encerrada en cuatro paredes. La Biblia no tiene cultura de tener una religión estable. La Biblia es libre, ella puede transmitir vida a la persona más ignorante como a la persona más sabia. Es tanto para ricos como para pobres. Entonces la Biblia no es algo que nos pueda someter a una religión. La Biblia se creó para que el hombre pueda estudiarla. Sí, hermano, eso es algo muy maravilloso, el saber uno, cuando estudiamos todo el contexto de cómo llegó la palabra de Dios a nuestras manos, todo el transcurso histórico por el cual hubo un proceso muy largo para que las escrituras llegaran a nuestras manos, y sabiendo también, agregando lo que nuestro hermano Miguel nos está explicando muy magistralmente, también sabemos que la Biblia se escribió en otras lenguas. En el caso del Antiguo Testamento sabemos que se usó el hebreo, pero más antes hubo otro idioma más arcaico, que fue el paleohebreo, que significa el antiguo hebreo. Es precisamente el cual, según los historiadores, los eruditos, dicen de que ese fue el primer idioma por el cual Dios plasmó su pensamiento. Pero también después, que sabemos que después vinieron los demás idiomas, como es el arameo y el griego. Pero también hay otra pregunta muy interesante acerca de el proceso de las escrituras. Es, hermano Miguel, porque mucha gente se puede preguntar ahora, y tal vez muchos no saben, es acerca de, pero ¿qué material se usó para escribir la Biblia, hermano Miguel? Ok, nosotros en Génesis, cuando Dios empieza a formar el mundo,
Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés, y el mismo Dios, cuando escribe los 10 mandamientos, Él lo escribe en tablas de piedra. Entonces, no se conocía el papel todavía, no se conocían otros métodos más modernos, pero lo único que se podía hacer era escribir con piedra y arcillas. Se hacían tablas de arcillas, se hacían las letras y se secaban al sol, y eso se guardaba como escritos antiguos. Moisés tuvo el privilegio de escribir los 10 mandamientos con su propia mano, después que Moisés mismo destruyó las tablas de los 10 mandamientos. Dios le ordenó a escribir de vuelta en piedras los 10 mandamientos. Ahí vemos como en el principio Dios ya había establecido un orden de escritura, escribirlos como un punzón y un martillo, escribir en piedra, y quedaban grabados. Eso era el principio. Otra de las cosas que tenemos que acordarnos, que Moisés, él estudió por 40 años la cultura egipcia. En Egipto se escribían todo lo que el rey hacía, el rey faraón, se escribía y quedaba todo registrado. Se registraban en paredes, en pinturas, y por primera vez se ve el papiro, que es una planta, como decíamos, que es de las costas del río Nilo, donde se machucaban las ramas y se formaba un papel muy fino, todo a golpes, todo secado con agua, y eso se producía como un papel, y con tinta y plumas se podían escribir. Hermano Víctor. Para poner en contexto, hermanos, lo que el hermano Miguel nos está explicando acerca del papiro, fue un material que posteriormente se usó en la elaboración para elaborar la palabra de Dios. Yo quiero que leamos el libro de Éxodo, capítulo 1, en el versículo 3, y dice: pero no pudieron ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aunque la versión que usted tal vez está leyendo dice en una arquilla de juncos, pero en el original, en el hebreo, dice en una arquilla de papiro. Y este texto nos muestra magistralmente que el papiro era originario de Egipto, y el cual fue elaborado por los egipcios primero. Hay una versión, creo que es sin temor a equivocarme, creo que es la versión NBI, la nueva versión internacional, la cual traduce este versículo con el nombre de papiro y no arquilla de juncos. Pero sabemos después, a través del tiempo, siglos después, hubo otro material también con el cual se escribió la Sagrada Escritura, el cual fue el pergamino. El pergamino surge, resulta de que hubo un rey en Pérgamo, el rey Átalo, que él quiso tener una biblioteca muy grande. Al saber esto, los egipcios evitaron venderle más a papiro a este rey, pero pues este rey pues no era un rey tan tontito. Inventó otro material, el cual fue el pergamino. Precisamente la palabra pérgamo proviene de pergamino, que este rey agarraba los terneros más jóvenes, les quitaba la piel, les sacaba la piel, y ellos les daban un tratamiento como con cal o algo así, y por ende pues así es como se formó este material, el pergamino, que era mejor, era un material más fuerte, y que se podía escribir de los dos lados, porque con el papiro no se podía hacer eso. El papiro nomás se escribía de un lado,
pero con el pergamino sí se podría quedar de los lados por la resistencia del material, hermano Miguel. Así es. La Biblia en sí tiene un valor histórico que no se puede comparar con nada en la actualidad. Si bien las personas que se dedicaron tiempo completo a encontrar y a buscar los escritos de todos los libros que hoy tenemos en la Biblia, ellos pasaron mucho tiempo. El tema era que tenían que encontrar y traducirlos, porque la Biblia, como decía el hermano Víctor, fueron escritos en 3 idiomas diferentes, en 3 lenguas distintas: el arameo, el antiguo arameo, el hebreo antiguo y el griego. Entonces, si uno piensa que cuando los judíos eran repartidos en todas partes, ellos aprendían idiomas distintos. Cuando Babilonia tomó a Israel, ellos fueron y aprendieron la lengua persa. Entonces, todos los manuscritos que se encontraban del libro de Daniel estaban escritos en Persia y estaban escritos en hebreo. Entonces, imagínense encontrar libros escritos en diferentes idiomas según el tiempo. Por eso la Biblia tardó muchos años en recopilarse, porque tenían que guardar con celos lo que Dios había hablado en ese entonces. No era agarrar y pensar lo que Dios había dicho, solamente ellos tenían que ir buscando y traduciendo como lo que Dios había querido decir por cada profeta, por cada rey. Si bien la Biblia está dividida hoy en 2 partes, está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ya muchos lo saben, pero la Biblia tiene más de 40 autores diferentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Fueron personas que vivieron épocas distintas. La Biblia está escrita por gobernantes, reyes, profetas, salmistas, y eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos como los discípulos, apóstoles, y hubo un médico que no era considerado un apóstol, él era médico. Él los escribió en el punto de vista que él veía, por su intelectualidad, por su sabiduría que tenía como médico, y él escribió el libro de Lucas y el libro supuestamente de los Hechos. Son los 2 libros que se le atribuyen a San Lucas, y él lo escribe de una forma distinta a los demás apóstoles y discípulos, porque él tenía otros conocimientos básicos que no lo tenía Pedro, porque Pedro era un pescador. Entonces, si bien la Biblia tiene muchos autores diferentes, todos ellos fueron inspirados por Dios. Todas las escrituras que hoy tenemos en nuestras manos son inspiradas por Dios. No hay nada la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros querramos agregar, todo lo que querramos quitar, eso está prohibido por Dios, es anatema, no lo podemos hacer. Por eso aseguramos que la Biblia es el único libro verdadero de Dios. Hermana Ana. Así es, hermano Miguel. Qué tremendo, ¿no? Me gusta una frase que leí que dice que las Sagradas Escrituras son como una hierba aromática. Cuanto más la frotas, tanto más desprende su perfume. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, frotando la palabra, viendo cómo fue que llegó la palabra a nuestras manos. No es lo que usted tiene hoy. Tan fácil, uno va y la compra, y algunos se dan lujo de tenerla archivada o olvidada, llena de tierra. Los otros días visité a alguien y resulta que cuando le dije traiga su Biblia que vamos a leer, no tenía Biblia porque el perro se la había roto. Eso es muy triste para nosotros ver que el perro había destrozado la Biblia. Entonces yo dije,
qué triste, así estamos, así es. Y era una persona cristiana, no era una persona inconversa. Para comunicarse con nosotros, recuerde, a través de nuestra página en Facebook. Usted entre a su página, en el buscador ponga Estudios Bíblicos Sin Censura, la Jefa 1550 AM. Y aquí nosotros estamos recibiendo sus mensajes, sus comentarios, y queremos mandar saludos a los hermanos que nos están escribiendo, los que nos animan para seguir adelante. Esto está sostenido por el equipo de la Biblia Sin Censuras, el hermano Víctor como líder, el hermano Miguel, y yo estoy aquí también para colaborar y trabajar juntos. Y el Señor es quien va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Solamente le dijimos: Señor, tenemos 5 panes y 2 peces, y esto es lo que tenemos, y con eso nosotros vamos a estar 2 veces al mes, 1 hora por día. O sea, hoy domingo empezamos este programa. Usted cuenta, el siguiente domingo no vamos a estar, pero el próximo siguiente domingo sí vamos a estar aquí con la Biblia Sin Censura. Pertenecemos a la Iglesia Unida Familiar, está en la 309 West, 1300 Norte, en Sunset, Utah. Así que síganos escuchando mientras usted está agarrando su papel, su lápiz y lo que fuera necesario para anotar datos interesantes e importantes que usted nunca los habrá escuchado. Vamos a continuar analizando el tema de la procedencia de la Biblia. Hermano Víctor. Sí, gracias, hermana Ana. Realmente el tiempo en radio es muy corto, hermano. Quiero hacer una aclaración acerca de por qué no estamos recibiendo llamadas. No recibimos llamadas, no es para censurar su comentario o algo por estilo, no, hermano. Es simplemente porque el tiempo de radio es muy corto y en realidad hay mucha información la cual que nos gustaría compartir con ustedes, y para aprovechar el tiempo al máximo, para ahora en estos primeros programas no vamos a estar haciendo llamadas telefónicas, pero sí en futuros programas vamos a abrir las líneas telefónicas para usted pueda comunicarse con nosotros, para continuar acerca de lo que estamos explicando, acerca prácticamente del origen de la Sagrada Escritura. Mi hermano Miguel estaba comentando y diciendo de que acerca de los idiomas que se usaron para escribir la Biblia. Sabemos que fue el hebreo, el arameo y el griego, pero me gustaría hacer un apunte también. Creo que es muy importante acerca del arameo. Sabemos que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús aparece en la historia, se hablaba el arameo, pero habían 7 tipos de arameo, los que se hablaban. No solo era un idioma, porque estaba también el arameo de Galilea, el arameo de Judea, el arameo de Samaria, y precisamente el arameo que hablaba nuestro Señor Jesucristo era el arameo galilaico, con el cual él se podía comunicar con las personas, y era el lenguaje del vulgo, del pobre, del obrero, del campesino, y esa fue la lengua que el Señor hablaba, aunque también sabemos que históricamente que él también hablaba griego, y podemos decir también que el Señor, por ser Dios, él también hablaba el hebreo, pero el hebreo no lo ocupaba para poder expresarse con las demás personas, porque en ese tiempo se usaba más lo que es el arameo y el griego, ¿no, hermano Miguel? Así es, son los idiomas de regiones de Israel. Uno se pone a pensar que Israel recién en el año 1968 se declaró como nación, y todos esos años antes de Cristo y después de Cristo, acuérdense que Israel fue siempre sometida a esclavitud, sometida a otras fuerzas de políticas y militares que no eran de su lengua. Alejandro Magno, Italia, los romanos en esa época, y después Inglaterra dominó mucho. Entonces todo eso, esa cultura de Israel fue mezclándose pasando los años,
y eso se perdió mucho de su cultura primitiva. Israel no tenía un enfoque. Los judíos en sí, los que son estudiosos de la ley, aquellos que guardaban celosamente las escrituras, eran los únicos que podían tener acceso a ese idioma, porque ellos escribían todas las escrituras. Isaías los guardaban celosamente, años tras años ellos lo iban renovando, pero eran los únicos que podían tener el privilegio de hablar el verdadero idioma de Israel. Los demás venían de otras culturas, venían de otros países donde fueron esclavos. Así que si uno pone la mente y a meditar cómo Israel fue dominada por otros imperios, por otras razas, por otra cultura, por otra lengua, es maravilloso hoy pensar que tenemos una Biblia traducida de varios idiomas al nuestro, al español. Entonces, nosotros hemos mirado a través del tiempo como hombres inspirados por Dios, celosos de Dios, que buscaban tener una verdadera respuesta a todas sus preguntas, era encontrar los originales escritos bíblicos para formar una Biblia que hoy la podemos tener en las manos. Como decíamos, si basamos desde el principio que la Biblia, el autor principal es Dios, y Dios inspiró al hombre para escribir, y ya habíamos dicho que son 40 autores diferentes que han escrito diferentes libros, como Moisés, David, Isaías, Salomón, Jeremías, Ezequiel. Todos fueron profetas que fueron dejando sus huellas, sus marcas a través del tiempo. En el Nuevo Testamento, como ya hablamos, los evangelios, Juan, Mateo, Lucas, que escribió los dos, el apóstol Pablo, que se acreditan 14 libros, el apóstol Pedro y el Juan el Amado, que escribió Apocalipsis. Entonces, esos hombres fueron inspirados por Dios celosamente para guardar lo que hoy se recopila en un montón de libros, la Biblia. La Biblia no surgió como un impreso, porque cuando se imprimió la primera Biblia en el año 1450, por Gutenberg en Alemania, no fue fácil recopilarlo porque no había imprenta, no había una escritura como hoy computarizada. Era difícil recopilar. Si uno se pone a pensar, la Biblia tiene más de 3.500.600 letras. Es imposible que en una cultura de hace en el año 1450 podían estipular letrita por letrita para imprimir la Biblia. Entonces imagínense 3.500.000 letras. ¿Cómo podían hacer ellos imprimir una Biblia tan rápido? Era imposible. Pero Gutenberg en Alemania inventó la imprenta, y el primer libro que imprimió fue la Biblia. A nosotros nos da un orgullo saber que hombres que estuvieron al pie del cañón, como decimos, preparando, estudiando, traduciendo, encontrando los manuscritos, podamos hoy tener una recopilación de libros. La Biblia se llama biblioteca, es un montón de libros juntos que hacen hoy la palabra de Dios. No fue fácil, hermanos. Hay hombres que fueron perseguidos por el tiempo de los cruzados, el tiempo de las hogueras. Ustedes se acuerdan cuando quemaron a varios seguidores de Cristo porque pensaban que eran locos, fanáticos, los quemaban en hogueras, los mandaban al foso de los leones, y era difícil ser cristiano, y guardar celosamente las escrituras le costaban la vida a muchos. Entonces, hoy la Biblia
es un libro que la puedo conseguir en cualquier lugar, puedo ir a cualquier mall, cualquier librería y hay ejemplares de la Biblia donde yo lo puedo comprar. Pero los cristianos antiguos no tenían ese privilegio que hoy nosotros tenemos. Entonces, si nosotros empezamos a ver cómo fueron escritos la Biblia, uno se maravilla. Pensar que Dios estuvo guardando sus sagradas escrituras para que hoy el hombre pueda tenerlas en sus manos. Regresando un poquito atrás de lo que el hermano estaba comentando acerca de los libros de la Biblia. Sabemos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y el hermano hablaba de traducir. Hay muchos eruditos dicen que el libro más difícil de traducir fue el libro de Daniel, porque resulta que Daniel estaba escrito en dos lenguas, que era en hebreo y en arameo. Entonces cuando traducen el libro de Daniel fue muy difícil su traducción, porque habían palabras que estaban en los dos idiomas, y eso fue un dolor de cabeza realmente traducir el libro de Daniel. Otro punto importante que resaltar también es acerca de una carta, la cual es la carta del libro de los Hebreos. También por muchos años se creyó que el autor el agiógrafo fue el apóstol Pablo, pero realmente en los últimos estudios que se han realizado dicen de que la carta de los Hebreos fue un escritor anónimo. O sea, no se sabe, pudo haber sido algún sacerdote que se convirtió al cristianismo, porque realmente la explicación que da de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, porque si usted lee el libro de Hebreos, es la exaltación a nuestro Señor como nuestro sumo sacerdote. Entonces se cree que pudo haber sido un sacerdote que se convirtió al cristianismo, pero que realmente eso quedó en el anonimato. Pero son cosas que tal vez usted no sabe, o tal vez nunca las ha escuchado, pero para eso estamos aquí, para aprender juntamente con nosotros. Hermana Ana. Gloria a Dios. Amamos la Biblia. Cada vez que hablamos de ella nos enamoramos más con me imagino que a ustedes también está pasando lo mismo que a mí, con la información que estamos enviándoles a ustedes, y la que nosotros hemos agarrado en estos días fue tremendo. Y wow, qué valor tiene la palabra de Dios. En Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Me gusta un pensamiento que alguien lo expresó y dijo: la Biblia es el gran almacén de la verdad divina, a la cual nada puede añadírsele ni nada puede quitársele con impunidad. Cualquier intento por disfrazar o suavizar cualquier parte de esta verdad con el fin de adaptarla al gusto predominante de la época, sea para evitar el disgusto o ganar el favor de seres mortales, es una afrenta contra la majestad de Dios y un acto de traición contra los hombres. Este es uno de los objetivos de la Biblia sin censura, porque así como usted visita iglesia, nosotros hemos estado mirando, escuchando, y mucha gente se nos ha acercado, y mucha gente que no se atreve a decir: no, pero la Biblia quiere decir esto, no quiere decir aquello, lo que se está diciendo hoy. El objetivo de la Biblia sin censura es que al pan le vamos a llamar pan. Aquí no hay, como dice aquí, que no puede quedar impune cuando alguien le quita algo a la palabra de Dios para hacer otra cosa que no es lo que la palabra de Dios dice. Así que por eso estamos contentos. Como le digo, usted siga sintonizándonos a través de la internet. Estamos nosotros domingo, a partir de hoy,
Domingo por Medio. Usted entra a su página en Facebook y en el buscador ponga Estudio Bíblico Sin Censura, La Jefa 1550 AM. Y aquí nosotros estaremos recibiendo sus comentarios. Opina lo que quiera y díganos, y nosotros estaremos aquí listos para responder y para orar para que el Espíritu Santo sea revelándole la verdad divina de Dios a través de su palabra. Yo creo que aquí nos conectamos con el tema de las versiones. Sabemos que solo en el español hay más de 200 versiones de la Biblia. Y eso es muy interesante y hay que resaltarlo también. Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, yo siempre digo esto, en los tiempos que estamos viviendo ahora, con tanta desinformación, con tanta descontextualización de las escrituras, es necesario también recurrir a otras versiones, porque conocemos que hay una secta diabólica llamada los Testigos de Jehová, que la Biblia de ellos es prácticamente una Biblia falsa, porque ellos le cortaron prácticamente más de 250 versículos y yo me pregunto, le habrán cortado el versículo de Apocalipsis 22:20, el cual dice, 22:19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo creo que no podemos hacer eso. Es abominación, es faltarle respeto a este libro maravilloso, el cual es la verdad absoluta por el cual nosotros podemos ser salvos. ¿Sí o no, hermano Miguel? Así es. Imagínese que por siglos la Biblia, personas han perdido su vida por guardar celosamente su palabra, y hoy cualquiera tiene el derecho de venir y sacar y poner, agregar lo que uno quiera, sin respetar las vidas de esas personas que celosamente guardaron lo que hoy se llama la Biblia. Como decíamos, la Biblia no tiene religión, la Biblia no fue creada para ninguna religión, la Biblia no fue creada para un ser superior, la Biblia fue creada simplemente para cualquier persona que tiene deseo de conocer y exponerse a la orden de Dios. La Biblia nos enseña que hace sabio al necio, hace sabio al sencillo, hace personas educadas a la persona que no tiene educación. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado a través de su escritura es poder llegar al hombre y poder tener una comunión íntima, que el hombre pueda aprender los principios de la raza humana. Yo considero que cualquiera de persona que pone o escribe algo o saca algo de las escrituras para beneficio propio, como decía la hermana Ana, va en contra de los principios de Dios para la humanidad. Yo no puedo tomar la Biblia a mi beneficio y buscar un texto sin leer todo el contexto anterior. Dios me da escrituras, Dios me da palabras a través de las escrituras, y yo puedo leerlas y son vidas para mí, pero yo no le puedo quitar ni agregar nada, porque Dios mismo dice que es su palabra, yo no puedo. Y por eso decíamos, las religiones que no tienen nada que ver con las escrituras, porque la escritura no tiene religión, la escritura fue hecha para la humanidad completa. Puede leerlo el presidente de la nación de este país, como lo puede leer el último trabajador rural de este país, lo puede leer un rico millonario como lo puede leer un pobre, lo puede leer uno de la raza blanca como uno de un chino, una raza amarilla. Entonces no tiene color, no tiene raza, no tiene ideología política, no tiene. La Biblia simplemente es lo que Dios quería que aprenda el hombre. Entonces, si nosotros
le quitamos o le agregamos cosas a esta bendita palabra de Dios, Dios no va a caer con todo el peso de su ley, porque es su palabra. Si bien muchos se apoderan, muchas religiones se apoderan de la Biblia como suya, pero la Biblia no es de nadie. La Biblia Dios la dio para todo el pueblo, para toda la humanidad. Entonces, si salimos de este punto, ya nos metemos en conflictos de religiones, que no es el tema. La Biblia va más allá de cualquier religión, la Biblia va más allá de cualquier estatus social. La Biblia no tiene fronteras, nadie la puede encarcelar, nadie la puede enfrascar. La han querido destruir por años y hoy, en este siglo, todavía la tenemos en nuestras manos. Si bien en los postreros tiempos la Biblia va a ser el tropiezo de muchos reyes y gobernantes por no aceptar la palabra de Dios, pero eso es otro tema de otro día. Pero la Biblia hoy es el tema principal. Cómo se formó la Biblia, cómo se escribieron, cómo pasaron procesos de hombres que guardaron celosamente las Escrituras. Yo tengo un dato muy curioso de las traducciones de la Biblia al español. Como nosotros hablamos español, yo me tomé el tiempo de buscar las Biblias traducidas al castellano, no al español, al castellano. Y la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, la más popular, la más vendida, la que más está en el nivel de Dios, es la que hoy tenemos como la Reina Valera, que revisada en el año 1960, pero su creador, el que recopiló toda la escritura al castellano en el año estoy dando el informe 1569, el 28 de septiembre de 1569 en Basilea, Suiza, un hombre que tenía mucho celo de Dios para escribir esta escritura, muchos lo conocen, y él con celo santo escribió la primera Biblia en el castellano, que se llamó la Biblia del Oso, que es Casiodoro de Reina. Él celosamente escribió la Biblia al castellano. Y él tenía un amigo muy particular, muy íntimo, que era Cipriano de Valera. Entre los dos hicieron la traducción al castellano antiguo. Y de ahí surgieron muchas traducciones al castellano. Anteriormente, la Biblia se llama la Biblia Alfonsina, en el año 1260, una traducción al castellano, pero no era la Biblia completa. La Biblia del Alba, que tenía partes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no era completa. La Biblia de Quiroga, un cardenal católico, que también la tenía en el año 1527. La Biblia de la Ferrera, en el año 1555 hasta el año 1560. Son Biblias que fueron traducidas al castellano, pero la primera Biblia completa que nos llega a nuestras manos fue en el año 1569, donde habla de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, con los Salmos, los Proverbios y los 4 Evangelios. Eso es algo histórico para nosotros como cristianos. La Biblia no hay que venerarla en sí por lo que es la Biblia, sino por el contenido que tiene, que es la palabra de Dios. Nosotros entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Sí, hermano, para hacer
hacer una adaptación más a lo que el hermano está explicándonos acerca de cómo se llegó a realizar la Biblia que más es más conocida entre el pueblo cristiano, que es la Biblia Reina Valera. Reina Valera fue traducida, como decía nuestro hermano, por Cipriano Valera y Cazador de Reina. Estos dos, alguien se puede preguntar, pero ¿quiénes eran estos dos sujetos? Estos dos eran dos padrecitos que se convirtieron al cristianismo. Resulta de que en el tiempo de ellos se hablaba la lengua en latín, y la Biblia que se leía en ese entonces era la Vulgata latina, que fue creada en el año 383 al 405 después de Cristo por un hombre llamado Jerónimo, que fue el primer lingüista de la iglesia de su época. Fue el que constituyó la Biblia occidental durante 1000 años. Entonces, Cipriano de Valera y Cazador de Reina, al ver ellos que la palabra de Dios solo estaba escrita en latín, entonces Dios puso en el corazón de ellos el traducir esa Biblia, que era la Vulgata, en español, y de ahí surge una hermosa joya, la que nosotros conocemos ahora con el nombre de Reina Valera. Y un apunte muy interesante acerca de esta versión: es la versión que más ha usado el Señor para que muchas personas lleguen al cristianismo, y eso creo que es un dato muy fantástico e impresionante acerca de esta versión, aunque han habido unos cambios a través de los años, porque el primer castellano que se usó para poder realizar esta Biblia, un castellano muy viejo, muy antiguo. Por eso ha venido surgiendo otro tipo de versiones de la Reina Valera. Como hoy conocemos, hay una versión muy buena que es la Reina Valera contemporánea, y también está la Reina Valera 1995, pero yo creo que me quedo con la versión de los 60, y esta versión de la lenguaje contemporáneo es muy buena versión. Yo la recomiendo esa, hermano, para todos aquellos que se interesen en leer este libro maravilloso, el cual es el único que nos lleva a la verdad, y por ende a una salvación que la encontramos precisamente en esta palabra maravillosa. ¿Sí o no, hermana Ana? Sí, qué tremendo es. Al escuchar esto, yo pienso y digo, gracias, Señor, por haber permitido que tu palabra llegue a mí en el idioma que yo nací, ¿no? Que yo sé hablar bien, sé hablar muy bien el español, porque imagínense que si tuviera yo que estar traduciendo del latín, del griego, para poder interpretar algo de lo que Dios nos ha dejado dicho. Pero Dios a cada uno nos creó con un propósito, y cada uno va a cumplir el propósito con la cual Dios nos creó. Entonces, qué bueno que es saber que tenemos en nuestras manos una poderosa palabra de Dios, que cuando estamos tristes nos consuela, cuando estamos enfermos nos sana, cuando estamos angustiados, cuando tenemos miedo. Cualquier situación que usted y yo podamos vivir, corra a la palabra de Dios, búsquela, pregunte a alguien que sabe un poquito más que usted, quizás dígale dónde yo puedo conseguir un texto que me anime, porque hoy por hoy hay muchos desánimos en todos lados. El diablo ha vomitado desánimo por todos lados, y la gente está desanimada, y la gente no quiere trabajar. Entonces queremos seguir con esto, y fíjese que, mire, no estamos agarrando llamadas, y sin embargo ya la hora se ha pasado. Queremos recordarle que para poder comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, usted entra a su página y vaya al buscador y ponga Estudio Bíblicos Sin Censura, la Jefa 1550 AM, y allí usted podrá estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Un dato más antes de terminar el programa, para que usted vea lo que Dios ha hecho a través de la Biblia. La Biblia ha transcurrido fronteras, ha transcurrido pueblos y ha traspasado culturas.
Hay idiomas que ni los conocemos, nunca lo vamos a conocer, ni vamos a saber qué idioma están hablando. Pero la Biblia ha sido traducida hoy, en la actualidad, a 2500 idiomas y dialectos. Para que usted piense qué poder tiene la palabra de Dios. Hay culturas que ni las conocemos, que están escondidas en los montes de Brasil, en las selvas amazónicas, y ahí hay indígenas que hoy por hoy se está estudiando su dialecto para que puedan tener una Biblia en su idioma. Un dato más importante, en Perú, solamente en Perú, hay 41 lenguas nativas, de los cuales fueron traducidas las Biblias. Así que, aparte del español, en Perú hay 41 lenguas distintas, donde la Biblia, hombres han esforzado para traducir las Biblias a estos pueblos indígenas que quedan escondidos de la sociedad, lejos de nuestro alcance, que ni nos imaginamos, pero la Biblia llega a esos lugares. Nos queda por hacer mucho trabajo con respecto a la traducción de la Biblia. Estaba leyendo en las sociedades bíblicas que quedan como 2000 idiomas más que se están estudiando para traducir la Biblia al español. En el año 1985 se tradujo la Biblia con señales para esas personas que son ciegas, y no tiene frontera. La Biblia ha superado cualquier imaginación de la mente humana, ha podido llegar. Entonces, el poder de la palabra de Dios no la puede sujetar ningún hombre, ninguna frontera, ninguna religión, porque no estamos aquí para hablar de religión, estamos hablando aquí de la verdadera palabra de Dios. No hay otra escritura inspirada por Dios que no sea la Biblia. Fuera de la Biblia no existe ningún otro libro que nos pueda dar la vida, nos pueda dar la esperanza de una salvación y de una conducta para que el ser humano se conduzca en este mundo. Wow, son datos muy importantes e impresionantes, hermanos. Y precisamente la Biblia, hermano, yo siempre digo esto y recomiendo esto, y digo, la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Si usted quiere leer, cómprese Caperucita Roja y Lobo Feroz, porque esos son cuentos, fábulas, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Quiero dar unos datos impresionantes acerca de este libro maravilloso. La Biblia tiene 1189 capítulos, tiene 31.163 versículos, tiene 3.566.480 letras. Versículo más largo, Esther 8:9. Versículo más corto, Éxodo 20:13. Salmos que son iguales, el Salmo 14 y el 53. El capítulo más largo, Salmo 119. El capítulo más corto, Salmo 117. El centro de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8. Y la palabra, y escuche esto, la palabra Señor se repite 1855 veces. Sus personajes dentro de la palabra de Dios son 2930 personajes. Wow, y creo que esto es maravilloso, hermanos. Es verdad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es escudriñar y poder descubrir todos estos datos que mucha gente no lo recibe, porque vamos a la iglesia y solo busquen Salmo, busquen Deuteronomio, busquen en Isaías, y ahí la gente busca y se va a su casa sin saber de dónde proviene todo esto. Le hemos dado parte de la información. Esto fue una introducción al programa de la Biblia sin censura. Ya nuestro tiempo se ha acabado. Yo soy Ana Outeiro. Me despido de ustedes en el nombre de Jesús, esperando que el próximo domingo, al siguiente domingo, nos puedan volver a escuchar en este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Outeiro y fue un placer estar con ustedes sirviéndole en todo lo que nosotros podamos escuchar y podamos entender lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho más para ser estudiada.
Gracias, hermanos. Este fue su primer programa, La Biblia sin Censura. No se pierda los próximos capítulos. Siempre esté atento a nuestra página en Facebook. Y nos despedimos dándole gracias a Dios. Y que Dios les bendiga. Y hasta luego.